Aleluya. Reciba su asiento, bienvenido a la noche de fe. Segunda de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9. Verso 3. Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 3. Y dice: el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y dijo el rey: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo le haga misericordia? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿y dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró su rostro e hizo reverencias. Y dijo David: Mefibosé. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y tú comerás siempre a mi mesa. Y tú comerás siempre a mi mesa. Esta es una historia maravillosa, pasó hace miles de años. Fue un hecho verídico. En la derrota de uno de los reyes, del primer rey de Israel. El primero que se volvió rey en Israel, en el pueblo de Dios. Usted sabe que Israel fue escogida y fue fundada y elegida por Dios para ser su pueblo en la tierra. Los israelitas son hasta el día de hoy la primer nación que le perteneció a Dios y que adoró a Dios. Y que el Dios original de ese pueblo fue Dios, el Dios del cielo, nuestro Padre eterno. Y Israel por muchos años fue el representante de Dios en la tierra, el pueblo de Dios. Hoy ese lugar de pueblo de Dios, por la misericordia de Dios, lo toma la iglesia. Pero nuestra raíz es Israel. Y hasta el día de hoy el amor de Dios por Israel sigue vigente. Pero Israel es muy parecido a usted y a mí. Le damos unos dolores de cabeza a Dios impresionantes. Somos rebeldes, testarudos. Así era Israel, ¿verdad? Dios nos tiene que tener una paciencia extraordinaria. ¿Cuánto le ha tenido que tener paciencia a Dios? A ver, ¿de verdad? ¿Y la tiene que seguir teniendo? ¿Cuántos necesitan una extensión de la paciencia de Dios? Levante la mano. ¿Ah? Dile: Señor, ten paciencia conmigo todavía. Oh, y mire, si Dios le ha podido tener paciencia a Israel, con usted y conmigo está sobrado. Y ese pueblo tuvo un rey, y no fue el mejor rey. El primer rey que tuvo fue un rey que eligió el pueblo, un representante, se llamaba Saúl. Y la verdad que Saúl no hizo bien las cosas. Pecó contra Dios, se equivocó, era orgulloso, era rebelde, ¿no? Vivía de apariencias. ¿Alguno se siente identificado? ¿Y sabe qué? Muere, sus días fueron cortos. Tiene un hijo llamado Jonatán. Jonatán tenía otro corazón. Jonatán quería hacer bien las cosas. Conoce a David, que se volvió luego rey. Y Jonatán hace un pacto con David. Se la juega un día. Se la juega por David porque Jonatán reconoce que Dios iba a levantar a David. Que la promesa que había sobre David de ser rey, Jonatán la creyó. Y arriesgó su vida Jonatán por cuidar a David. Y le ofrendó su capa, le ofrendó como una ofrenda de hacer pacto, le dio su talabarte, su espada, y habla con David y le dice: David, tú vas a ser el rey.
en el lugar de mi padre. Ahora, él está renunciando al reino porque el heredero era Jonatán. Jonatán iba a tomar el reinado de su padre Saúl. Sin embargo, Jonatán reconoce que Dios tenía otro plan. El hombre es entendido, discierne lo que está pasando y dice, bueno, es importante que se haga la voluntad de Dios. Lo estoy parafraseando, estoy achicando la historia que es bastante larga. Entonces Jonatán hace un pacto con David y le dice, lo único que te pido, que cuando estés reinando no te olvides de mí y de mi descendencia. Que no te olvides de la casa de mi padre. Los días han pasado, ese rey es derrocado, Saúl es derrocado, muere. Y Jonatán, peleando al lado de su papá, también muere. Cuando mueren en una guerra, en una batalla que hay, en una invasión, la nodriza que cuidaba al hijo de Jonatán, que es Mefibosé, a la edad de 5 años, sale corriendo y trata de salvar al niño. Lo quiere salvar al niño. Y cuando sale corriendo, se tropieza, se cae y lastima al niño. Entonces el niño queda con un problema lisiado de las piernas. No sabemos si quedó paralítico, si podía caminar poquito. No sabemos bien, no aclara bien el detalle, pero sí sabemos que el muchacho queda lisiado, afectado para toda la vida. Y se tiene que ir y esconder, a pesar de que tiene un linaje real, a pesar de que por su sangre corre sangre real, se tiene que ir y se tiene que esconder, ¿verdad? Para que no sea alcanzado por la muerte. Pero es un niño, él no tiene control de lo que está pasando. Pero Dios, a pesar de la herida, pone a esta mujer que le salva la vida. A pesar de que el muchacho tiene este accidente, este golpe, sigue con vida. Y crece y va a parar a un lugar que se llama Lodebar. Oh, casualidad de la vida, que ese lugar, la palabra Lodebar significa lugar del silencio o donde nadie habla, ¿verdad? En el original, ese lugar parece que era un lugar, acuérdese que antes los nombres se ponían de acuerdo a lo que pasaba, ¿no? Tenía características. Entonces, se ve que era un lugar del olvido. Nadie se acordaba de ese lugar. Ahí iban a parar parece ser las personas que querían ser olvidadas o no encontradas, ¿verdad? ¿No? Entonces, ese muchacho sobrevive, pero aislado. Y tiene que quedar en el anonimato, a pesar de que su sangre es sangre real. Él es heredero del reino. Y ahí empieza a vivir su vida. Este nuevo rey que Dios levanta, que se llama David, un hombre justo, un hombre de Dios, recuerda el pacto que ha hecho. Entonces le pregunta a los siervos que hay allí y dice, ¿alguien conoce algún heredero de Jonatán y de Saúl? Saúl había sido el rey anterior, Jonatán el heredero, el hijo, con quien David había hecho pacto. Y se levanta uno de los siervos y el siervo se llamaba Siba. ¿Cómo se llamaba el siervo? Siba. Y el siervo, este hombre que había servido al rey anterior y ahora estaba sirviendo con David, le cuenta y le dice, hay un heredero que nadie encontró, pero él está en Lodebar y está lisiado, ¿verdad? Entonces David dice, es hora de cumplir este pacto y quiero que lo traigan. Y ahí es lo que acabamos de leer, en donde David manda llamar a Mefibosé y le cumple el pacto que había hecho con su padre. Entonces la historia que acabamos de leer es ese momento donde David trae a Mefibosé, ¿verdad? Y le da un lugar en su mesa. Y dice la Biblia que David hizo misericordia de Mefibosé y ordenó que le devolvieran las tierras. Ordenó que le dieran un lugar en el reino, ordenó que le restituyeran todas las cosas que eran de sus antepasados. Y no solo eso, sino que a partir de ese día Mefibosé comió de la mesa del rey por el resto de sus vidas. Todos los días Mefibosé participaba del banquete real. Todos los días Mefibosé participaba de esa mesa con el rey actual y con toda la descendencia del rey como un hijo más de esa casa y de esa familia. No solo eso, sino que puso gente a su cuidado que ahora trabajó para él, que ahora le servía. Y a Siba también le fue bien, porque por este acto que Siba tuvo, por esta valentía y por este involucramiento, porque Siba podría haberse quedado callado y haber dicho, no vaya a ser que me maten,
No vaya a ser que por andar, porque al rey anterior lo mataron, no vaya a ser que me tengo que andar metiendo yo en esto, ya bastante con mis problemas. Dice que a Siba también lo honraron, porque el rey le dijo a Siba: ok, Siba, ahora te voy a restaurar tu lugar en el reino como servidor de ese rey que eras, porque Siba tenía un lugar. Le dijo: te voy a restaurar tu lugar y quiero que tú, toda tu familia y todos tus hijos puedan trabajar sirviendo en la casa de mi Mefibosé, y tú le vas a administrar todos los bienes. Y lo hizo administrador, escuche, administrador de todos los recursos de Mefibosé. Y él vivía de eso. Y ahora Siba recupera su lugar para él y para toda su descendencia. Y encuentran también un lugar en el palacio, sirviendo y administrando toda la riqueza que le es devuelta a Mefibosé. La historia es preciosa. La historia es preciosa. Y esa historia Dios la puso en mi corazón para hablarle hoy a CMB en la noche de fe. Porque esa es la fe con la que tenemos que caminar. Y esta historia es muy simple. Y Él nos habla del corazón que tiene Dios con nosotros. Dios hizo un pacto también con el hombre. Dios hizo un pacto. Y ha hecho un pacto contigo y conmigo. Dice la Biblia que en la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto, en donde el Señor en ese pacto nos da su misericordia y su amor. Donde por medio de ese nuevo pacto, Jesucristo, el Rey de Reyes, el que ha sido colocado como Señor de señores, no se ha olvidado de nosotros. El que usted y yo estemos aquí es resultado del pacto que hizo Jesucristo, de dar su lugar, de dar su sangre. Dice que esa sangre recupera el pacto o establece un pacto de amor y de misericordia. ¿Y por qué Dios deja esa historia en la Biblia? Para que usted y yo entendamos cómo funciona ese pacto y de qué se trata ese pacto. En ese pacto Jesucristo lo que nos entrega es misericordia. Ese pacto está representado por el acto de David por Mefibosé. ¿De qué habla? De que Dios se acordó de ti. ¿De qué habla? De que Dios se acordará de tus generaciones. ¿De qué habla? De que mientras la sangre de Cristo está delante de Dios, cada vez que el Señor ve esa sangre, el Padre ve esa sangre, se acuerda de que tiene que tener misericordia del hombre. Así como David en un momento cuando está reinando dijo: es hora de hacerle misericordia a aquel con el que hice un pacto. Si un hombre como David no se olvidó del pacto que hizo, Dios no se olvidará del pacto que ha hecho contigo. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, la magnitud del pacto que el Señor ha hecho con nosotros. El nivel de ese pacto. Cada vez que el Padre ve a Jesucristo, nuestro intercesor, aprendimos la semana pasada que Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por ¿quiénes? ¿Por quién está intercediendo Jesucristo? Está orando por ti, está hablándole al Padre de ti, está hablándole al Padre de tus hijos. Él está clamando para que todo lo que Dios prometió se cumpla. Él está clamando para sostenerte, para levantarte. Señor, usted tiene el mayor aliado y es Jesucristo. Pero también hoy usted va a aprender que no solo intercede, sino que ahora tiene que entender la magnitud de esa intercesión. Jesucristo mira al Padre y le dice: Padre, ¿recuerdas esto? Y le muestra las manos. Y el Padre dice: sí, hijo, los clavos atravesaron tus manos el día de tu sacrificio. Padre, ¿ves mi sangre con la que cubro a la humanidad? Recuerda que dijiste que ibas a tener misericordia de ellos. Y la historia de David con Mefibosé, con ese descendiente, habla del amor que tiene Dios por la humanidad, por ti y por mí, y el pacto que hay en su sangre. Entonces de esa manera podemos entender cómo funciona. El Señor hace memoria de nosotros. Él no se olvida de nosotros. Él no se olvidará de tus hijos. Él no se olvidará de tus nietos. El Señor, cada vez que mire a su hijo, cada día que mire la sangre del cordero sobre el altar, es para acordarse y hacer memoria de que hay un descendiente tuyo que necesita ser alcanzado por la misericordia. Hoy día mismo el Señor miró en el altar la sangre del cordero.
Hoy día el Señor miró a sus hijos y vio las marcas en sus pies, en sus manos. Y dijo, hoy es un día para hacer misericordia. El salmista entendió esto y gritó, cada día, Dios, tus misericordias son nuevas. Tú renuevas tu misericordia cada mañana. Y nosotros tenemos que creer en este Dios, en un Dios que hoy renovó su misericordia. Que hoy su gracia ha sido derramada. ¿Por qué? Porque Él hace memoria del pacto que ha hecho por nosotros. Ese pacto dice, yo me acordaré de ti y no te dejaré. Y le haré misericordia a tus generaciones. Y los alcanzaré. Y mire la bondad de Dios. Dice que el rey lo mandó a llamar, lo mandó a buscar. Hay una orden divina. Y es que el rey ha dado orden de que busquemos a los lisiados que quedaron en el camino. El Señor ha dicho, si hay alguno en el camino, vayan a buscarlo. Y Él pregunta, y Él hace esta pregunta en este día. ¿Será que hay alguien en tu familia que no ha alcanzado esta misericordia? Él te hace esta pregunta, vos que estás sentado allí. ¿Será que hay alguien de tus generaciones que aún no ha sido alcanzado por mi gracia? ¿Será que algún descendiente tuyo, pariente de tu linaje, de tu sangre, al que yo tenga que hacerle misericordia? Usted sabrá la respuesta. ¿Será que usted tiene a alguien en su familia que necesita la gracia del Señor? Y aquí entra un personaje. Y el personaje se llama Siba. Siba en la actualidad son los hombres y las mujeres que están atentos a la voluntad de Dios. Que están escuchando la voz de un padre, de un rey, que tiene un deseo en el corazón y es cumplir su pacto. Los Sibas somos aquellos que conocemos quienes están lisiados. Los Sibas son esos hombres y esas mujeres que saben dónde están los perdidos, que conocen quiénes son descendientes que necesitan ser alcanzados por la misericordia del rey. Esos son los Sibas, son muy importantes. Sin los Sibas, el rey no puede poner en práctica su misericordia. Sin los Sibas, el rey no sabe a quién bendecir y a quién ayudar. Sin los Sibas, el rey no tiene cómo hacer llegar la misericordia. Qué importantes son los Sibas. Son los que se levantan y dicen, yo conozco a un Mefibosé. Yo conozco a un hijo que está perdido. Que conozco la historia, sé lo que le pasó, sé por qué está donde está. Y el rey le está diciendo a esos Sibas, hoy, vayan y busquen a los Mefibosé y tráiganlos a mi casa. Sirvan en eso. Ese es el llamado que Dios está haciendo. Porque Dios quiere mostrar su misericordia. Dios quiere hacer misericordia de aquellos que lo necesitan. Ese es el deseo del rey. Porque su hijo todos los días le recuerda que hay un pacto vigente. Lo extraordinario cuando traemos a un Siba es que pasan dos cosas. Número uno, seguimos viendo la bondad de Dios en las personas. Vemos cómo Dios restaura familias y cómo Dios los sienta a su mesa. Y Dios le dice a los Mefibosé, a los que están heridos, vengan, les voy a restaurar todas las cosas. Pero quiero que se sientan y comen en mi mesa todos los días. Pero también mira a los Siba y le dice, ¿y sabes qué? Contigo también voy a hacer algo especial. Por cuanto me has servido y por cuanto estás sirviendo a ese hijo lisiado, quiero que tú, tu descendencia, puedan seguir haciéndolo y no les falte nada. Y los voy a hacer administradores de toda la bendición que le daré a ellos. Nunca se olvide que la bendición de Dios es tan extraordinaria que cuando usted hace algo por alguien, todo lo que venga sobre ese alguien, usted también será administrador de esas cosas. Un servidor de Dios, un predicador del evangelio, ese que va a buscar a los perdidos, tiene que entender esto. Este es el único Dios que te da a ti lo que le da a aquel por quien tú hiciste algo. ¿Alguna vez había escuchado eso? ¿Usted sabía que Dios es el único que cuando tú ayudas a alguien, la bendición que esa persona recibe, Dios también te la da a ti y te hace administrador de esas cosas? Siba ahora era administrador de todas las riquezas de Mefibosé. No sé si logra ver esa magnitud. Siba estaba a cargo de eso. Así que cuando usted trae a alguien para ser restaurado, su restauración es el recurso que usted va a administrar también en su vida. A ver si lo va dimensionando. Quiere decir que cuando usted trae a alguien necesitado de amor, es lo que va a usted administrar en los próximos días. Los Siba administrarán el amor de Dios en su vida, en su casa y en su familia.
Cuando usted trae a alguien que está sumergido en la pobreza para que venga y sea alcanzado por la prosperidad de Dios, usted se vuelve administrador de todo lo que esa persona va a recuperar. Pero muchas veces los que servimos olvidamos a este Dios y olvidamos cómo funciona. Y nos olvidamos lo que dijo el profeta: he aquí, retribución viene y paga viene para tu trabajo. Porque el Señor no es deudor de nadie. Por eso esta noche es una noche donde yo me tengo que levantar para creer la dimensión que portamos, el Dios que tenemos. Y si hemos olvidado la gracia y cómo funciona su pacto, esta noche me voy a levantar en fe, porque me espera retribución y me espera paga. Hoy quiero declarar a los IVA, a los que están acordándose de ese amigo, a los que están yendo a buscar a ese pariente, a los que están orando por ese vecino. Dios le dice: prepárate, porque vas a administrar todo lo que voy a recuperar en la vida de aquellos por los que estás predicando. Nunca aquel que sirve a Dios se va a quedar con las manos vacías, porque Dios es un Dios de recompensa. Así que si este año has estado predicando el evangelio, prepárate, porque para ti también hay recompensa en el nombre de Jesús. Los IVA serán recompensados, ellos y sus hijos, en el nombre del Señor Jesús. Ahora bien, un día todos fuimos Mefibosé y un día todos nos volvemos un Siba. Cuando conocemos a Dios, primero somos un Mefibosé. Pero una vez que nos sentamos a su mesa, nos podemos convertir en un Siba para ir a alcanzar a otros. Y esto es algo que no tenemos que olvidar. El Señor nos dice: a partir de ahora, tú todos los días te sentarás a mi mesa. Yo quiero que todos los días comas de mi mesa. Y lo que yo recibo, tú lo recibas. Lo que yo tengo, tú lo tienes. Por eso esta noche quiero orar, porque el Señor nos quiere traer a un tiempo de restitución, de restauración y de bendición abundante. Yo declaro que este será un año de restitución, de restauración y de bendición abundante. Pero tenemos que hacer un pacto y tenemos que entender que la única manera de alcanzar esta misericordia es aceptando el llamado del Rey, de estar en su casa y de sentarnos a la mesa. ¿Cómo nos sentamos a la mesa hoy en día? Congregándonos. Una de las maneras en que nosotros nos sentamos a la mesa es no dejando de congregarnos. Congregarnos es ese acto de venir a la casa del Padre, de reunirnos con los hijos, donde todos nos sentamos a la mesa y recibimos lo que el Señor pone en ella. El Salmo 23 dice: he aquí, tú preparas mesa delante de mis angustiadores. Cuando usted está en lucha, el Señor está preparando en cada reunión una mesa para que usted se siente y reciba lo que necesita. Para que usted salga de esta casa renovado, fortalecido y alimentado. Porque vendrán días donde cada reunión se volverá tan poderosa para que haya una iglesia que al salir de aquí salga con los recursos, salga fortalecida y alimentada y todos bendecidos. Y el diablo pueda ver que tú no estás solo, que hay un rey que te cuida, que hay un rey que cumple su pacto. Pero necesitamos enseñarle a esta generación de dónde viene nuestro socorro. Necesitamos mostrarle al mundo dónde está nuestro secreto, y es que hemos aprendido a sentarnos a la mesa. Puede que hoy llegaste cansado, puede que hoy llegaste fatigado, pero esto es la mesa del Señor. Y mientras tú le estás adorando, el Señor comienza a ministrar tu corazón y a ministrar tu vida. Él no se ha olvidado de ti. Él hará misericordia a nosotros y a nuestras generaciones. Alguien diga amén esta noche. Alguien diga amén. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos Sibas hay aquí? ¿Cuántos conocen a alguien que necesita la gracia de Dios? Tienes que volverte un Siba. Dios nos está llamando y Dios te está preguntando: hey, ¿será que hay alguien más para ir a buscar? ¿Será que hay alguien para que sigamos viendo la misericordia? Yo quiero seguir viendo la misericordia del Padre. Diga conmigo: Señor, aún hay lugar. Aleluya. Vos que has estado predicando el evangelio, vos que trajiste a alguien estas semanas pasadas, este año has estado tratando de predicarle a tu amigo, a tu compañero, que trajiste un familiar. Yo quiero decirte: no te canses, porque el Señor seguirá mostrando sobre ti su misericordia. Y va a haber recompensa. Y los servidores hoy, el Señor le dice: no te olvides que tú eres administrador de todos los recursos que yo estoy restaurando.
No te olvides que tú eres administrador de todo lo que tú necesitas. Y no te olvides que tú también te tienes que sentar a la mesa. Que no tienes que dejar de sentarte a la mesa. Porque yo voy a traer provisión. Nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Y si eres un Siba que hoy está aquí por primera vez, un Mefibosé, si eres alguien que ha llegado herido, si eres alguien que tiene una historia y un pasado que contar, si eres una persona que hace poco has estado viniendo a este lugar, a la iglesia, alguien te trajo, hoy quiero que escuches esta palabra y que sepas, Dios te ama de tal manera que no solamente te estaba esperando, sino que quiere hacer algo contigo, quiere restaurarte, quiere redimir todas las cosas que has perdido, quiere restituirte todo lo que se ha perdido. Y quiere invitarte a que no dejes de venir, a que no dejes de sentarte a la mesa. Hoy tengo una convicción. Aún los que no han pedido nada serán bendecidos. Porque esta es la imagen que tenemos que empezar a tener. Cuando vengas en la próxima reunión y salgas de tu casa y te pregunten ¿a dónde vas? Me voy a sentar a la mesa real. Qué extraordinario. Ahora piense cómo será la mesa de Dios. ¿Cómo es las mesas que Dios prepara? ¿Cómo es la mesa que Dios prepara? Yo vengo de la cultura mendocina y los mendocinos tienen una característica, ¿no? Bueno, sobre todo los años que estábamos bien. Ahora Mendoza ha sido muy afectada como en toda la Argentina por la necesidad, la pobreza y la cultura está cambiando. Pero yo me voy a los años de antaño, de más atrás. Y recuerdo que una característica que tiene Mendoza es que vos te sentabas a la mesa y te empezaban a sacar cosas, ¿no? Recuerdo cuando empezamos a visitar al pastor Lucas. ¿Cuántos conocen al pastor Lucas? Y me acuerdo que lo íbamos a visitar y llegaba el momento de compartir la mesa y sacaban la picada y te sacaban un fiambre y después te sacaban unos sanguchitos de miga, ¿verdad? Y después sacaban el asado y también las empanadas y le decíamos, Lucas, pero es muchísimo. Y ahí yo recordaba que esa es la cultura mendocina, la abundancia en la mesa. Mi mamá todavía tiene esa costumbre. Vos llegás a la casa de mi mamá y no te pregunta. Ahí nomás, vos llegás, te saluda y te dice un cafecito. Y ya la vez que empieza a tostar un pancito. Y ya te saca la mermelada y la manteca. Y no se sienta nunca. Y ya al rato te saca el fiambre, ¿verdad? No importa la hora que sea. Puedes llegar a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde o a las 6 de la tarde. No importa la hora y empieza a sacar. Y capaz que son las 10 de la mañana y te dice, y no querés que te caliente una sopita, capaz que te dice. No, todo le parece poco y te sirve y te sirve. Y digo, si los hombres pueden ser así, ¿cuánto más Dios? ¿Cómo será la mesa real? ¿Cómo será sentarse a una mesa real? El Señor es el que prepara la mesa. Usted vino a esta reunión sin imaginarse que el Señor hoy ha preparado una mesa. Yo quiero invitarte que te sientes a esa mesa y dejes que el Señor te bendiga. Dejes que el Señor te atienda, porque hoy el Señor va a soltar milagros y todo lo que estás necesitando Él quiere suplirlo. No estoy haciendo promesas vanas, estoy hablando de cómo funciona el Evangelio. Aprende a sentarse a su mesa y a comer lo que el Padre ha preparado para ti. Aprende a recibir los recursos del reino para tu vida y no salgas escaso de este lugar. Sal lleno, sal bendecido, sabiendo que Dios lo está haciendo para que tus enemigos vean que tú no estás solo, que tú eres un hijo de Dios, un bendecido por el Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y hoy disfrutamos de la mesa del Señor? Esta noche disfrutamos de la mesa del Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria a tu nombre. Ahí donde estás, comenzá a adorar al Señor. Vamos a adorarlo, vamos a bendecirlo. Yo quiero invitarte que te sientes a su